Hola y bienvenidos a todos los pacientes del consultorio nocturno. Espero que te encuentres listo para escuchar más historias de horror. El día de hoy tenemos una historia que nos ha hecho llegar un seguidor, muy acorde a las épocas que estamos viviendo en este momento, los días de Halloween. Espero que te encuentres cómodo, listo para disfrutar. Apaga la luz y déjate llevar por una más de las historias del consultorio. La noche de Halloween, cuando yo tenía 12 años, es una que jamás olvidaré. Mientras mis amigos hablaban de dulces y bromas, yo estaba atrapado en un reto mucho más aterrador. Donde yo vivía, justo en la esquina de las calles oscuras y cubiertas de niebla, había una iglesia antigua y casi abandonada. Las historias que contaban de ese lugar eran suficientes para mantener a cualquier niño alejado, pero no a mí. Tenía 12 años y, como todos a esa edad, sentía que nada podía asustarme. La razón por la que me atrevo a contar esta historia ahora, tantos años después, es porque la iglesia acaba de ser demolida hace unos días. Además, la mayoría de los adultos que me prohibían ir a ese lugar ya no están, así que tengo la libertad de contarte lo que pasó. Mis amigos me retaron a entrar a la iglesia solo. Querían que explorara un poco. Yo acepté. No quería que nadie me llamara miedoso. Además, sería una historia más que contar. Me despedí de mis amigos y caminé hacia la iglesia mientras sus risas se desvanecían en el aire frío de octubre. Empujé la puerta chirriante y me adentré en la oscuridad. Apenas crucé el umbral, un extraño silencio llenó el ambiente, opresivo y pesado, como si la iglesia misma me estuviera advirtiendo que no diera un paso más. Pero yo avancé con cuidado por el pasillo central, intentando que mis pasos no sonaran tan fuertes, por si había alguien más en ese lugar. La poca luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas proyectaba sombras extrañas y retorcidas por las paredes de piedra. Sentía como el aire se volvía cada vez más pesado. Y entonces lo escuché. El suave murmullo de un coro cantando en un tono bajo y triste. La melodía resonaba en los pasillos vacíos, escalofriante y solitaria, como si voces hubieran quedado atrapadas en las piedras de esas paredes hace muchos años. Apreté los puños y seguí caminando, tratando de convencerme que solo eran ruidos del viento o alguna radio vieja que alguien había dejado ahí. Pero entonces vi algo moverse. Fue apenas un parpadeo en mi visión periférica, una sombra que se deslizó a lo largo del pasillo. Desapareció en una de las bancas más lejanas. Me quedé quieto, mirando hacia la oscuridad, donde la sombra se había desvanecido, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. No hay nada aquí, me dije, tratando de darme valor. Mis pasos resonaron de nuevo, más fuertes esta vez. El eco se propagaba, casi como si alguien me estuviera siguiendo. Pero cada vez que volteaba, no veía nada. Llegué al centro de la iglesia y me detuve. El coro se había apagado, dejando un silencio que me ponía los nervios de punta. Un sonido abrupto rompió el silencio, un estruendo detrás de mí, como si alguien hubiera dejado caer un libro o un objeto pesado en el suelo. Giré de inmediato, pero no había nada. Solo las bancas y el oscuro pasillo detrás de mí. Mi respiración se aceleró y tuve que convencerme que solo era mi imaginación. Respiré hondo y decidí que lo mejor era apresurarme y llegar al altar. Después de todo, ese era el reto que me habían impuesto. Solo quería llegar ahí y luego irme antes de que algo extraño sucediera de nuevo. Pero mientras avanzaba, el coro comenzó de nuevo, más fuerte, mucho más cercano.
Esta vez las voces parecían estar murmurando algo incomprensible, como si estuvieran cantando en otro idioma. Agudicé mis oídos y entre los murmullos reconocí palabras en latín. No era el tipo de cosas que uno esperaba escuchar en medio de la noche, y mucho menos en una iglesia abandonada. Mi mano temblaba al sujetar la linterna, mientras susurraba para mí, tratando de entender por qué el coro sonaba tan real, tan cerca de mis oídos, como si me estuvieran rodando. Seguí caminando y esta vez más rápido, corriendo hacia el altar. La linterna temblaba en mi mano y cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior, amplificado por las paredes de piedra. El coro seguía ahora tan intenso que casi podía sentir las voces rozándome los oídos. Se mezclaban con palabras que no comprendía, cánticos antiguos en latín que parecían susurrar desde las sombras mismas. Al llegar al altar, levanté la linterna para encontrar algo, cualquier cosa que explicara esos sonidos. Pero lo único que encontré, justo en el centro del altar, estaba una Biblia cubierta de polvo, abierta con las páginas amarillentas. Había símbolos extraños en los márgenes, dibujos grotescos que parecían observarme desde el papel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tenía mi cámara Polaroid lista para tomar la foto del altar y probar que había conseguido hacer lo que ellos me habían propuesto. Así que la saqué y tomé la foto. El destello de la cámara iluminó el altar y por un segundo vi una figura negra en el fondo de la iglesia, alta, inmóvil. Mi corazón se detuvo. Parecía un sacerdote o al menos alguien con una túnica oscura, con el rostro escondido en las sombras, inmóvil frente a mí. Pero cuando parpadeé, ya no había nada. Retrocedí sin poder quitar los ojos de ese lugar, y nuevamente escuché ese sonido que hizo que mi sangre se helara. Intenté moverme, pero el miedo me tenía atrapado en el lugar. Escuché pasos, resonando cada vez más cerca de mí. Sin pensarlo, bajé la mirada y cerré los ojos, deseando que todo fuera un sueño. Entonces sentí un susurro justo detrás de mí, en un tono bajo y ronco, pronunciando una frase en latín que no comprendía. Ex tenebris ego sum. Abrí los ojos de golpe y giré, pero no había nadie. La iglesia estaba vacía, pero el coro continuaba cantando y cada voz parecía ahora un susurro directo en mi oído, envolviéndome y aturdiéndome. El aire en la iglesia se volvió denso, casi imposible de respirar, y cada sombra parecía alargarse y curvarse, rodeándome. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Algo invisible se cernía sobre mí, una presencia fría, opresiva que me paralizaba por completo. Mientras la sombra se acercaba, el coro volvió, pero esta vez con una intensidad desgarradora, como si cada voz estuviera gritando desde lo más profundo de la desesperación. Los cánticos en latín se entrelazaban en una mezcla de dolor y furia que retumbaba en las paredes. Sabía que estaba atrapado. Sin embargo, en medio del caos, una luz tenue comenzó a brillar cerca del altar. Al principio pensé que era otro truco de las sombras, pero pronto lo reconocí. Era una figura infantil, apenas visible, con un brillo débil alrededor de su cuerpo. Parecía un niño de mi edad, con el rostro pálido, sus ojos sin vida, observándome desde la distancia. Me quedé congelado, incapaz de moverme mientras la figura levantaba una mano y me señalaba hacia las puertas de la iglesia.
Con todas mis fuerzas luché contra el pánico que me dominaba. Di un paso hacia atrás, tratando de apartar la mirada de esa figura fantasmal. De repente, y con un estruendo rompió el silencio. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la salida, sintiendo cómo las sombras se arremolineaban a mis espaldas, intentando atraparme en un último segundo. Mis pies tropezaban, pero yo seguía corriendo. Me obligué a salir, jadeando, el corazón desbocado. Crucé el umbral, y cuando miré hacia atrás, vi la iglesia envuelta en sombras profundas, como si una niebla negra la cubriera. Las voces en latín se apagaron de repente, y solo quedó el silencio y el frío absoluto. Caí de rodillas en el suelo, temblando, sin poder procesar lo que acababa de experimentar. Las luces de la calle brillaban a lo lejos, y en ese momento supe que había escapado de algo mucho más oscuro de lo que podía comprender. Desde entonces, a veces mientras estoy solo en mi habitación, siento una presencia helada, como si algo estuviera a mi lado observándome, susurrándome en un idioma antiguo. Cada Halloween, cuando la noche es lo suficientemente oscura, esos murmullos regresan, y en mi mente resuena esa maldita frase en latín. Aún así, sé que tarde o temprano tengo que regresar, porque de alguna forma, una parte de mí nunca salió de esa iglesia. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que hayas disfrutado la historia. Te comento que en la descripción y en el primer comentario encontrarás el link para mi libro sobre los relatos de consultorio de la doctora que tanto les gustan. Encontrarás el link a Amazon para el libro digital, el cual puedes leer gratis si tienes una suscripción de Kindle Unlimited, y también el link de Wattpad, donde podrás leerlo completamente gratis. También te dejaré el link a un segundo canal donde estamos narrando historias de horror cósmico que no quedan en este canal. Sin más por el momento, espero que hayas disfrutado la historia. La consulta ha terminado.